Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de los modelos de atención a la salud mental y adicciones en la Ciudad de México. Me presento, soy el doctor Luis Ernesto Caballero Torres, actualmente director de la Clínica Hospital de Especialidades Toxicológicas de la Ciudad de México, la cual depende de la Secretaría de Salud de este mismo estado. Para empezar, vamos a hablar del fenómeno del consumo de sustancias. Como bien sabemos, desde hace ya varias décadas, cuando tenemos una persona que usa algún tipo de sustancia, ya sea una droga como cocaína, marihuana, éxtasis, es señalada por toda la sociedad y esto genera una negatividad en todo nuestro sistema social. Va a generar por consiguiente problemas legales en nuestra persona. Ella se va a sentir señalada y va a empezar a cometer errores en su ámbito familiar, en su persona, en el ámbito social, y esto pues puede generar problemas de salud, problemas legales, hasta la provisión de la libertad. Afortunadamente, desde esas épocas hasta la actualidad, hemos visto una migración de este tipo de acciones a una profesionalización de esta causa, dejándolo de ser de un vicio a ponerlo como una enfermedad. Ahora bien, esta enfermedad nosotros la vamos a ver como una enfermedad crónico-degenerativa, es decir, dentro de estas enfermedades tenemos la diabetes, tenemos la hipertensión, tenemos la obesidad y son enfermedades que requieren un tratamiento médico, un seguimiento y por lo tanto también un medicamento. Ahora, desde esta forma, el nivel que nosotros tenemos que atender al persona con algún problema de adicciones tiene que ser multidisciplinario, es decir, tienen que ingresar médicos especialistas, médicos generales, nutriólogos, psicólogos y algunos otros parte de la infraestructura en salud que se requiere para dar tratamiento a un paciente, es decir, laboratorio clínico, placa de rayos X o algunos laboratorios muy especializados para poder atender a este tipo de pacientes. Ahora bien, actualmente nos encontramos en un escenario nuevo del consumo de sustancias psicoactivas. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la diapositiva estoy colocando drogas viejas versus drogas nuevas o nuevas sustancias, como nosotros lo llamamos. Ahora bien, hasta hace algunos pocos años, estoy hablando de algunos 10 años, nosotros atendíamos a pacientes consumidores de algunas drogas, de aquellas que nosotros ya las tenemos bien identificadas, como es la cocaína, como es la marihuana, el LSD, hongos, ¿sale? Sin embargo, las nuevas sustancias que se están creando ya no necesitan esa infraestructura completamente de producción. Un ejemplo de ello, cocaína. La cocaína necesitamos cientos de hectáreas para el cultivo, para la cosecha y la producción. Y esto genera un costo elevado. Actualmente vamos a hablar de otro, de la misma familia de la cocaína, el cristal. El cristal va a requerir un laboratorio que en muchas ocasiones son laboratorios clandestinos que están en un cuarto de 3x3. Y hemos visto laboratorios en medio de zonas desérticas donde se producen mayores cantidades. Esto quiere decir que estas sustancias que se están produciendo ya son completamente más económicas y con mayor número de producción. Y ante esta situación, los laboratorios clandestinos que las producen añaden otros tipos de sustancias, por lo cual el escenario que estamos viendo ahorita ya no es el mismo. El cuadro clínico de una droga anterior o una droga vieja clásica es completamente diferente al de una droga nueva. En esta situación y ante este tipo de drogas vamos a tener diversos patrones de consumo. Ya no vamos a tener los típicos donde nada más el paciente compraba algún gramos de crack, cocaína, sino ahora vamos a tener otro tipo de consumos y sustancias diferentes. Y vamos a tener ahora multiusuarios. Multiusuarios activos y multiusuarios pasivos. ¿Qué quiero decir con esto? No es un término médico muy establecido, pero quiere decir que si yo soy un consumidor y voy y compro cristal, no sé realmente la pureza de la metanfetamina que se está manejando, porque en muchas ocasiones ya vienen con otras sustancias añadidas y entonces ya voy a estar hablando de ser un multiusuario, de ser consumidor de otras sustancias que desafortunadamente yo no estoy solicitando. Por otro lado, ante esta situación de la situación del consumo y el fenómeno de consumo de sustancias, nosotros tenemos que tener claro que este tipo de atención médica debe de tener una legislación jurídica importante, lo que nos va a dar el sustento para poder otorgar y darle certeza
justamente a los usuarios y pacientes que requieren y demandan atención a las instalaciones que atendemos salud mental y adicciones. Como podemos ver en la Ley General de Salud, es uno de los principales marcos jurídicos que nosotros utilizamos para darle certeza justamente a dar la atención a este tipo de enfermedades. Y bueno, lógicamente que a partir de la Ley General de Salud, pues intervienen otras leyes. Y bueno, aquí una parte importante que se lleva en el año 2023 fue la CONASAMA, que fusiona las atribuciones, facultades de básicamente tres factores: el Secretariado Técnico de Consejo Nacional de la Salud Mental, los servicios de atención psiquiátrica y la Coordinación Nacional contra las Adicciones, para crear un mejor modelo de atención y darle justamente la multitratamiento integral que requiere este tipo de pacientes. Ahora bien, a partir justamente de esta Ley General de Salud en materia de salud y adicciones, nosotros vamos a tener algunos otros reglamentos y leyes que van a regir justamente la atención en salud mental y adicciones. Ejemplo de esto es que en el año 2023 se crea la CONASAMA, y esta es una fusión de atribuciones, facultades y el trabajo realizado de tres instancias importantes. La primera es el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, la segunda, los servicios de atención psiquiátrica, y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Juntas, al fusionarse, pues vamos a darle mayor certeza de tratamiento a este tipo de pacientes. Como sabemos, y lo platiqué hace un momento, las enfermedades crónico-degenerativas son aquellos que van a afectar al ser humano y, como su nombre lo dice, son crónicas porque van a estar durante todo el proceso de vida, y son degenerativas porque pueden causar complicaciones si no se tratan de una manera adecuada. De igual manera, como les comentaba, las adicciones ya está catalogada como una enfermedad crónica degenerativa y está justamente dentro de las principales causas de mortalidad en México. Este artículo, publicado en el año 2016, nos habla acerca de las tres principales enfermedades crónico-degenerativas. Como podemos observar, las adicciones ocupan el primer lugar de costo erogado por atenciones médicas, y por debajo se encuentra la diabetes y la obesidad. ¿Qué podemos sacar de esta diapositiva? Que el problema de las adicciones es un problema económico para el sector salud importante. Es por ello que es muy importante realizar una detección oportuna desde el primer uso recreativo que algún usuario vaya a manifestar, o si tiene factores de riesgo para ello, para justamente hacer un buen tratamiento preventivo o un buen tratamiento de atención con el fin de erogar complicaciones propias por el consumo de sustancias. Ahora bien, al hablar de consumo de sustancias, tenemos que hablar acerca de los trastornos mentales. Como ya han visto a lo largo de algunas otras pláticas, los trastornos mentales son los que están en comórbido con las adicciones. Y hablar de los trastornos mentales nos habla de pacientes. ¿Cuántos pacientes tenemos a nivel mundial? Y esto lo vamos a reflejar en la atención en nuestros hospitales. Fíjense, en el mundo, los trastornos mentales afectan a más de 350 millones de personas. Y en México, 28 millones de personas en México padecen algún tipo de trastorno. Si esto lo unamos a algún trastorno por consumo de sustancia, vamos a tener enfermedades comórbidas o patología dual, que, como ya lo vieron en un módulo previo, es una de las situaciones importantes que se debe verificar en cada uno de nuestros pacientes con el fin de dar el tratamiento adecuado. Ahora bien, los niveles de atención en salud vamos a estar clasificándolos en primero, segundo y tercer nivel. Si ustedes se dan cuenta, el primero y el segundo nivel abarcan el 95% de las atenciones de todos los usuarios de todas las enfermedades, y mientras el tercer nivel solamente el 5%. ¿Por qué es esta causa? Vamos a verlo a continuación. El primer nivel de atención es uno de los niveles de atención más importantes y primordiales en la atención en la salud de la población. ¿Por qué? Porque es el nivel en donde se encuentra más correlacionado y con mayor control y mayor apego a la comunidad. Quiere decir que ellos son los encargados básicamente de realizar este fortalecimiento en la salud preventiva con el fin de evitar que un usuario o un paciente se acerque a la situación de las adicciones. Por otro lado, en caso de algún consumo de alguna sustancia,
justamente es el primer nivel en el que va a dar la primera pauta y el primer tipo de tratamiento. Ahora bien, el segundo nivel de atención son aquellos que son hospitales de referencia, donde vamos a tener que hacer procedimientos importantes al paciente con el fin de restaurar su salud, tanto de forma aguda como de manera crónica, atendiendo complicaciones propias. Y estas complicaciones propias justamente son aquellas que no pueden ver en segundo nivel, como por ejemplo una intoxicación aguda o un síndrome de abstinencia por el consumo de alguna droga o sustancia. Y por otro lado tenemos el tercer nivel, que son unidades e instituciones muy especializadas. En este aspecto son aquellas que nosotros vamos a tener para atender complicaciones especiales en aquellos pacientes que tuvieron a lo mejor un fracaso a los tratamientos, tanto de primero como de segundo nivel, y que requieren justamente de una atención muy especializada. Y en base a ello es como nosotros tenemos que empezar a realizar la referencia de nuestros pacientes. Ahora bien, vamos a hablar del primer nivel de atención, y estas unidades son, en su totalidad son 434. De las cuales 335 corresponden a los ECOSAMA, o anteriormente llamados UNEM-CAPA, donde la atención es una manera integral, donde se da el primer contacto con el paciente o con el usuario o experimentador de algún tipo de sustancia, y van a dar una atención de manera integral. Muy bien. De estas 434, 65 van a corresponder a centros integrales de salud mental, que son los famosos ISAME, con el 15%, y las demás, el resto de las unidades, que son 13, van a corresponder a hospitales generales, que van a tener una parte de internamiento reservada justamente para la atención psiquiátrica. Y tenemos 46 hospitales psiquiátricos justamente a lo largo de todo el país, y cabe destacar que únicamente 12 de estos son niveles privados. ¿Qué quiere decir? Que la carga entonces de la salud mental y las adicciones está concentrada en el sector público. Aquí nosotros en esta diapositiva podemos observar justamente cómo se encuentra la distribución de cada uno de los centros comunitarios de salud mental y adicciones, justamente en este año con la conversión a los ECOSAME. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que todos los estados de la República cuentan con al menos alguna clínica en este tipo de atención en salud mental. Vamos a hablar de la red de atención residencial. Esta red de atención residencial básicamente son establecimientos donde el paciente o el enfermo adicto va a estar en un tratamiento continuo, y va a estar en un tratamiento en el cual va a ser intensivo, con el fin de cortar el ciclo de adicción y empezar su recuperación. Cabe destacar que solamente tenemos registrados 226 en toda la República Mexicana. Sin embargo, no lo tenemos todo el registro completo, y algunos todavía no empiezan este proceso, por lo que este número puede estar por arriba del que estoy presentando. De esta manera contamos con un modelo residencial tipo mixto, otros de ayuda mutua y otros profesionales. La diferencia justamente es que el profesional son atendidos por médicos especialistas, psicólogos especialistas en el tema de las adicciones, con áreas paramédicas afines. El de ayuda mutua justamente son aquellos que son atendidos por personas que son recuperadas y que están dando atención a los mismos usuarios, y el otro 48% es mixto, quiere decir que intervienen ambas partes. Ahora bien, estos cuadrantes vamos a hablar justamente acerca de cómo nosotros vamos a ir clasificando a los trastornos por consumo de sustancias, lo que nos va a generar a qué nivel de atención debemos referir a este paciente. Si nosotros tenemos un trastorno leve por un consumo de sustancia leve, podemos mandarlo justamente al primer nivel de atención, a diferencia de un paciente con un estadio 4 que requiere ya una unidad especializada. Y a lo largo de los cuadrantes vamos a poder observar que podemos mandarlo desde de un centro primario, un hospital de especialidades toxicológicas o un hospital general que cuente con este servicio, hasta un hospital psiquiátrico especializado. Y esto con el fin de otorgarle al paciente la mejor calidad de atención médica y otorgarle el tratamiento más efectivo. Es importante mencionar que si nosotros tenemos un paciente con experimentación, con consumo o con un consumo ya nocivo, nosotros lo refiramos a cualquier unidad médica que trate adicciones.
No es necesario que nosotros desde un principio decimos, este paciente tiene un estado grave y lo mandamos ya a un instituto o lo mandamos a un hospital. Si nosotros lo detectamos, es importante que lo mandemos a cualquiera de las unidades que yo les he platicado, ya sea centros de integración juvenil, ya sea un hospital general o un hospital muy especializado como los toxicológicos para justamente hacer la detección. Y cada una de estas unidades, a su vez, lo que va a hacer es que va a referir a este paciente a aquel lugar donde le corresponda. Es decir, que si yo mando a un paciente a un tercer nivel con una experimentación, ellos lo van a valorar y lo van a referir al primer nivel de atención para su atención y cobertura. Entonces, debemos referirlos cuando nosotros los detectemos, hacer un tratamiento efectivo y un tratamiento oportuno. Y con esto, pues evitamos complicaciones y disminuimos costos por atención a complicaciones por adicciones. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas unidades del tercer nivel de atención? Pues como ya les comenté, son aquellas unidades que son muy especializadas y vamos a tener ya complicaciones muy especiales para cada una de estas complicaciones erogadas por el consumo de sustancias. Entre ellas tenemos al Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, y aquí ellos van a tener una clínica especializada en adicciones entre varios servicios que ellos manejan. Por otro lado, tenemos el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Ellos cuentan con una diversa amplitud de servicios y cabe señalar que ellos tienen una unidad también específica para tratamiento de las adicciones que se llama Clínica de Patología Dual o como sus siglas lo indican, Clinipat. Entonces, ellos también tienen esta parte, tienen un área específica para su internamiento y es otra de las instituciones de tercer nivel que van a tener este tipo de complicaciones. Por otro lado, tenemos el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan Ramón N. Navarro, que justamente va a atender a aquellos pacientes que son adolescentes y niños que ya tienen consumo de sustancias. Es importante mencionar, la última década hemos tenido ya pacientes desde los 6, 7 años ya con un consumo importante de múltiples sustancias. Por eso es importante mandarlos a aquellos que ya tengan alguna complicación a estas unidades muy especializadas para retomar justamente y restablecer su salud. Por otro lado, contamos también con las clínicas Hospital de Especialidades Toxicológicas y se encuentran dos en la Ciudad de México, una en la Alcaldía Xochimilco y otra en la Alcaldía Venustiano Carranza. Ahora bien, estas unidades son muy especializadas y tienen un modelo de atención único en todo el país. En ellas van a atender diferentes intoxicaciones, en las que puedo mencionar consumo de sustancias, intoxicaciones accidentales o laborales y aquellas que son por accidentes de ponzoña, es decir, alacranes, serpientes y arañas. Dentro de su nivel de atención son clínicas muy especializadas en lo que vamos a tener servicios de urgencias 24 horas, hospitalización, modelo residencial y un programa en atención en salud mental integral, esto es decir, psicología y psiquiatría especializada en adicciones. Asimismo, vamos a contar con laboratorios especializados para el diagnóstico y el tratamiento oportuno de estos pacientes. Cabe mencionar que estas unidades cuentan con un área de urgencias, las cuales están abiertas las 24 horas, los 365 días del año, y forman parte también en colaboración con el sistema penitenciario para aquellos pacientes que tienen algún proceso médico-legal. Conclusiones de la plática que acabamos de tener el día de hoy, pues es importante que nosotros podamos justamente detectar el consumo en alguna persona y podamos referirlo de manera adecuada a alguna institución de salud, con el fin de dar una observación, una valoración y a partir de ahí referirlo al nivel que ellos corresponda y con el fin de dar tratamiento oportuno, evitar complicaciones y por lo tanto recobrar la salud. Por otro lado, es importante comentarles que los trastornos de salud mental son un problema importante que debe de ser atendido. Es importante no estigmatizar al paciente, evitar de justamente llamarlo como lo hemos escuchado, el piedroso, el marihuano, el mono, justamente porque eso altera mayor la salud y la calidad de vida de este paciente y evita que él se dé cuenta que realmente hay un problema que debe de ser justamente atendido. Es importante que el tratamiento de las personas con alguna enfermedad de adicción sea un abordaje integral, es decir, no nada más un médico, no nada más un psiquiatra, sino que sea básicamente un equipo multidisciplinario
que esté especializado en el tema y que podamos dar la atención integral con el fin de restaurar la salud. Es importante que todos los pacientes que sean valorados sean individualizados justamente en su tratamiento y dar un tratamiento indicado para cada una de las personas. Y bueno, por lo tanto, es importante también ver cómo se encuentran las redes de apoyo de este paciente con el fin de darle el acompañamiento adecuado por parte de la familia y por parte de las instituciones con el fin de lograr su reinserción social. Muchas gracias.